Vamos a hablar de la discusión de la ley bases y el paquete fiscal, porque el oficialismo continúa con las negociaciones para conseguir justamente los dictámenes que permitan desembarcar en el recinto. Lo saludamos, le damos la bienvenida a Pablo Servi, diputado nacional por la provincia del Neuquén. Pablo, ¿cómo va? Buen día, Diego te saluda. Buen día, ¿qué tal, Diego, Carla, Francisco y a toda la audiencia? Bueno, ¿con qué expectativa arranca usted respecto a esta semana que seguramente será clave en la discusión de esta ley bases y el paquete fiscal? Bueno, en principio todavía más tranquilo nosotros, pero porque está la pelota en el Senado, sí. Entiendo que esta semana debería salir dictamen, si es que hay acuerdo de alguna manera, y debería estar saliendo, creo, con la idea del 29 o 30, que era lo que ya se venía hablando hace tiempo, de que fuera la fecha para el tratamiento, para poder cumplir con los plazos de dictamen, y en el caso del Senado se necesitan 7 días entre el dictamen y el tratamiento en recinto, cosa que el diputado puede ser de un día para otro, o en el mismo día inclusive, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido entiendo que estará saliendo, y por lo que ya se viene hablando habría algunos cambios, lo que haría que tenga que volver a diputados, básicamente lo que se habla en ganancias, en el RIGI, este régimen de grandes inversiones, y en el tema blanqueo, que serían los temas que de alguna manera se generarían cambios, y habrá que ver qué es lo que nos vuelve a diputados, como para saber de qué manera se puede encarar o cómo sería el tratamiento dentro de diputados. Hola, ¿cómo te va, Francisco? Te habla, buen día. ¿Tenés información respecto a lo que va a pasar en el radicalismo? Porque eso va a ser clave, ¿no? El comportamiento del bloque respecto a este tema, y a la suerte o no de que haya dictamen, más allá de las modificaciones, si es que vuelve a diputados, que haya dictamen en el Senado. Hola, Francisco. Sí, en principio, en general, se apoyaría desde una reunión entre los distintos referentes o senadores del partido con los gobernadores, y un poco planteando las necesidades, y hay un cierto acuerdo de aprobar en general. Después va a haber algunas cuestiones donde se plantean diferencias, como decía el RIGI, lo que es ganancias también, sobre todo ahí va, no sé si tanto el radicalismo, pero va a tener peso la Patagonia en ese sentido, los cambios que se pueden introducir, y después blanqueo, porque también ahí queda la ventana abierta para que blanqueen los terceros o testaferros, ¿no? Que es un tema delicado. Uh-huh. Así que en ese creo que va a haber un cambio. También por parte del radicalismo se quiere blindar el Banco Nacional de Datos Genéticos, y que en esos casos se estaría planteando que sea con una mayoría especial, para que después no se pueda revertir en diputados de alguna manera, ¿no? Porque lo que salga con una mayoría especial del Senado necesita una mayoría de 2/3 en diputados para volver a modificarlo, y si sale con mayoría simple, con una mayoría simple en diputados, se podría volver al texto original que se votó oportunamente. Mencionaste ahí varios capítulos de la ley y también lo del paquete fiscal. En cuanto al tema laboral, ¿qué opinión tenés? En principio, ahí nosotros venimos trabajando del radicalismo. Entiendo que quedó lavado de lo que nosotros planteamos. Nosotros habíamos propuesto el tema de la esencialidad de la educación, y de alguna manera también dejar libertad del trabajador de poder elegir que le descuenten o no los aportes del sindicato, cosa que después fue recortada por el gobierno nacional y por Pichetto, básicamente, ¿no? Que fue quien planteó de alguna manera esta discusión. Pero entiendo que necesitamos trabajar en no sé si llamarla reforma, pero modernización laboral, porque hace más de 14 años que en el país no se genera o no crece el empleo privado, y sí ha crecido el empleo público y los planes sociales. Entonces entendemos que hay que generar condiciones para que haya empleabilidad, y sobre todo con esta que se está viniendo, ¿no? Que es una chica en el Estado, y de alguna manera la idea de reducir la cantidad de planes sociales, se necesita generar trabajo genuino para poder absorber todo eso. Es algo que los empresarios están presionando mucho, ¿no? Sobre todo con el tema de la reforma laboral. Sí, es uno de los temas que se considera, pero también hay un cierto acuerdo de los gremios que hay que hacer algo, ¿no? Porque yo el día que tratamos en el recinto el tema, entendiendo que es una modificación de la legislación laboral importante, entendía o creía que iba a estar vallado, que había una resistencia, y
y no fue así como al día siguiente del acto del 1 de mayo no fue un acto de los trabajadores donde no se tocó el tema de la legislación laboral. Así que entiendo que también hay un cierto o una visión desde los sindicatos de que algo hay que cambiar, porque así también a ellos mismos se les están achicando la cantidad de trabajadores. Y por otro lado también los sindicatos son empleadores, ¿no? Muchas veces los ve como de la otra vereda, pero en el caso camionero, por ejemplo, tiene 13.000 empleados entre el gremio y algo más con la obra social, que también tienen algunos temas que ellos se dan cuenta que hay que modificar. Así que en ese sentido, creo que no solamente del sector empresario, sino que también hay otros actores que están viendo que es necesario hacer algún cambio para ver si podemos reencauzar esto. Servi, buen día. Más allá de estos temas puntuales que estaban charlando recién, ¿por qué es importante? Porque se ha discutido tanto respecto de la ley bases y de todo lo que conlleva, pero ¿por qué es importante que salga esta ley? Más allá, con las modificaciones o no que pueda tener, ¿por qué es importante para la sociedad, para el pueblo argentino, que esta ley se apruebe? En principio, entiendo que son herramientas que nacional, sobre todo un gobierno como este que tiene una debilidad legislativa, ¿no? Porque tiene 38 diputados y 7 senadores, lo que hace que tenga una dificultad para avanzar o para tener cierta estructura, contención, y en general se le ha dado una serie de herramientas a todos los gobiernos, a Alberto Fernández, a Macri, a Cristina, cuando oportunamente se les ha dado algún tipo de herramientas. Y creo que sí es muy importante y por eso hemos venido trabajando mucho en el capítulo de energía y después en lo que hace al RIF y este incentivo para grandes inversiones para la provincia de Neuquén, porque básicamente, a pesar de que no se ha hablado mucho, te diría que un 25% de la ley, de los cambios que genera la ley es en el sector energético, ¿no? Básicamente, sobre todo en el cambio de paradigma de que se planteaba como objetivo prioritario el autoabastecimiento, y hoy entendiendo que hay un excedente de petróleo y de gas, se plantea de alguna manera poder utilizarlo o sacarlo, esos recursos que está dada por la transición energética, por supuesto que satisfaciendo las necesidades del país, pero entiendo que esto es muy importante para la provincia de Neuquén en el sentido que va a generar un marco para que vengan inversiones y se genere la posibilidad de la planta de GNL que permitiría ampliar las fronteras para el gas neuquino y poder exportarlo por barco a Asia y Europa, que son los mercados que hoy lo estarían demandando. Bien, Pablo, ahora sacando el tema de hidrocarburos, pues da la sensación del resto de por lo que pudimos ver y también de lo del paquete fiscal, que no se ven beneficios para el común de la gente, o sea, y para el común del trabajador, ¿no? Digamos, hay un aumento en el caso del paquete fiscal del piso de ganancias, una suba del piso de ganancias, al revés, perdón, se retrotrae lo del piso, justamente se había subido el piso el año pasado y esto lo retrotrae, digamos, alcanzaría un montón de trabajadores acá en la provincia de Neuquén, muchos más todavía por ejemplo en el sector petrolero, pero también de comercio, bancarios y demás. Y también está lo del monotributo, donde se suben el pago de todas las categorías, o sea, va a ser una carga tributaria mucho más grande para el trabajador independiente en ese caso. Y después en el plano laboral, más allá de lo que vos decís, da la sensación también que lleva una especie de precarización laboral. Pienso en la parte donde el trabajo independiente, por ejemplo, donde vos podés contratar, creo que si mal no recuerdo, no tengo el texto ahora a mano, pero lo leí en su momento, hasta 5 personas, por ejemplo, las podés contratar de un modo o sea, que esa persona tenga, claro, como colaboradores, o sea, es una relación de dependencia encubierta. No da la sensación que haya para el común de la gente, por esto que te decía el paquete fiscal y este ejemplo que te daba desde el punto de vista del capítulo laboral, algún beneficio, da la sensación que no. No sé si vos lo ves de otra manera. Lo hemos cuestionado eso y bueno, la primera instancia de la ley base, yo estuve dentro de la lista de traidores que votamos en contra algunas cuestiones porque entendíamos que las legislaciones eran excesivas y hemos cuestionado lo que hace impuesto a las ganancias. Sí hay un artículo que exime o le mantiene las exenciones a los petroleros, pero está mal redactado de una manera que solamente se dé una parte de los petroleros. Lo que hemos hablado con el miembro del Ejecutivo Nacional y han generado un compromiso que la reglamentación se avanzaría en que sobre todo los petroleros que tienen un básico muy bajo y tienen una cantidad adicionales por horas extras, por traslado, que
que hoy sí en general quedan alcanzados por impuestos a las ganancias. En el caso de los petroleros estarían exentos, no así los de la UOCRA y camioneros, que son otros gremios que están en el sector y estarían alcanzados, pero sí es un tema que genera ruido, y de lo que yo decía que los senadores, sobre todo en el caso de senadores, tiene mucho más peso las provincias patagónicas, porque en diputados somos 5 diputados de cada provincia patagónica contra 70 que tiene la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el peso nuestro es mucho menor. En el Senado, como son 3 senadores por provincia, entiendo que ganancias va a ser uno de los temas que va a haber ruido, y creo que va a ser una dificultad si es que vuelve a diputado, porque nosotros tenemos voluntad de que vaya bien al país, pero también hay cuestiones que las venimos cuestionando, y en ese sentido creo que justamente ganancia va a ser lo más conflictivo, que lo que de alguna manera puede correr una suerte que no pueda avanzar como el gobierno quiera, ¿no? Así que en eso coincido, que deberíamos pagar menos impuestos, pero también, o que de alguna manera bajar la carga fiscal, pero también tenemos que ir hacia un esquema de impositivo que sea progresivo, ¿no? Y entiendo que en la medida que se pueda bajar la inflación y bajar el IVA, sobre todo, que es el que castiga al laburante o al que menos tiene, porque aquel que cobra la mínima destina alrededor del 60% de su presupuesto a la alimentación, ¿no? Y ahí tiene incidencia muy fuerte de impuestos, y sobre todo es el segmento que más ha aumentado en los últimos tiempos. Entonces, entiendo que... Y el tema de bienes personales. ¿Cómo repartirla? Sí. Claro, cuando la sábana es corta, cómo repartirlo, y entiendo que también hay que apuntar a un ajuste de las provincias y del gobierno nacional, que a pesar de que se dijo que iba a ser la casta el que iba a aumentar, de alguna manera sufrir el ajuste, está claro que el ajuste recae sobre todo sobre la clase media, ¿no? Claro. No, y te decía, y también el tema de bienes personales, que ahí tampoco me queda claro cuál es el beneficio para porque en todo caso es un beneficio para el sector más rico de la población, lo de bienes personales, no para el común del trabajador. O sea, en lugar de hacer recaer justamente el peso en el quien sí podés hacerlo recaer, que es ampliar en todo caso esa base de recaudación sobre el sector más pudiente de la población, se hace sobre los sectores medios o los sectores bajos, ¿no? Sí, eso lo hemos puesto en evidencia, porque a partir de que vos podrías adelantar el pago de 5 años del impuesto de bienes personales, y a partir de ahí querías eximido o con una alícuota muy baja, claro, hacia adelante, y te lo tienen que asegurar. Creo que es como decís también, de alguna manera deberían ser progresivos los impuestos, y aquellos que más ganan o que más tienen paguen más, y creo que en ese sentido bienes personales justamente no va en ese sentido, y lo hemos cuestionado y avisado. Lo que pasa es que tampoco hasta cierto punto pudimos llegar con los cambios o con los planteos, y bueno, y ahora en senadores está la posibilidad, y como decía, que los patagónicos o la Patagonia tengan más peso específico, y esperaremos ver qué es lo que vuelve del Senado, y a partir de ahí le tendremos que definir qué es lo que hacemos, pero sobre todo, como decía, en lo que es el capítulo fiscal y lo que hace a impuestos a las ganancias, entiendo que va a ser lo más complejo de que de alguna manera se pueda sostener la posición o como venía. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Pablo Servi, diputado nacional por la provincia del Neuquén, hablando de la ley bases. El Senado retoma la discusión también del paquete fiscal esta semana, así que habrá que ver si algunos artículos vuelven a diputados o no.